Me han pedido que les hable de algunas terapias de base epitelial y ese será el tema precisamente de mi charla. Yo creo que lo que es fascinante acerca de la atención del paciente quemado es que hemos aumentado nuestra capacidad para manejar el paciente muy enfermo. Aquí tenemos un LD50 y vemos que tenemos grandes avances durante los años 50, 90 y 2000, pero hemos podido aprender a manejar el paciente muy enfermo y esto nos permite utilizar nuestras energías creativas y pensar en la función y la cosmética y darle a la persona lo mejor posible, no solamente que pueda sobrevivir, sino sobrevivir bien, con buena función y con unos resultados cosméticos aceptables, de manera que esto ha sido maravilloso para nosotros. Es el doctor Harten decía que tal vez eh, las medidas de sobrevivencia están muertas y yo estoy de acuerdo con él y voy a hablar de la dermis, de la epidermis, de la dermis y cómo reemplazarla de la mejor manera posible. Es- Este es un constructo de dermis y epidermis. Entonces, ¿cómo lo abordamos en los años 1980, 1990? Era que tomábamos la quemadura, hacíamos la resección para que llegara hasta una zona viable, tomamos piel, hacíamos mallas y la poníamos en el paciente, pero sabemos que todas estas cosas van a causar cicatriz y eso lo podemos perdonar realmente en zonas de función mínima mm, o de importancia funcional mínima o donde no se requiere tanto o tan un resultado cosmético. Lo hacemos como un método para corregir la situación, pero podemos hacer las cosas mejor. También utilizamos injertos. Eh, y aquí podemos ver que se contrae la piel y aunque está cerrada la piel, podemos ver las cutículas vertidas y hay una tensión. Entonces, realmente que sí podemos hacer las cosas mejor hoy día que cuando lo hacíamos en 1980, 1990. Entonces, voy a tratar de hablar de estrategias epidérmicas realmente para atender estas quemaduras, pero quiero manifestar algo. Si me hubieran preguntado cuál es la parte más importante de la piel, a mí me encanta la dermis. La dermis para mí es lo más importante, es lo que realmente necesitamos, pero necesitamos ambas cosas. Pero quería plantear esa postura. Si miramos unas heridas de 25 centímetros cuadrados en el lomo de un cerdo, la dejamos cicatrizar y no le hacemos nada, se va a contraer en un 90%, pero si ponemos más y más dermis, ya sea con un injerto delgado, un autoinjerto, entonces podemos ver que mientras más dermis, mejor, menos contracción. Eso es importante. Y aprendimos a través de los años con los doctores Hickerson y el doctor Kono que podemos utilizar alodermis real para poner encima y eso llevó a la creación de un producto comercial que se llama Aloderm y también eso llevó a la fabricación de constructos térmicos Integra y BMT. Y fueron grandes oportunidades para nosotros, obviamente, pero tengo que concentrarme en lo que me pidieron que les mencionara sobre la epidermis. Entonces, pasemos a la epidermis. Sabemos que una herida muy superficial va a cicatrizar por revitalización con una cicatriz mínima y con la parte epitelial enterrada en la dermis, y esto es excelente para las quemaduras superficiales, pero esos análogos epidérmicos se ponen sobre la dermis, pero cuando la quemadura es más profunda en la dermis, se pierde esa capa epitelial y buena parte de esa herida no va a cicatrizar por revitalización, sino por contracción. Y allí es donde nosotros tenemos que ser muy imaginativos en ver cómo abordamos estas quemaduras térmicas profundas.
para que no generen esta cicatriz. Estos son los factores importantes realmente para lograr la revitalización, la migración epitelial para que se logre la cicatrización. Y si no cierran, va a generarse una cicatriz y la cicatriz es nuestra herida, como lo veíamos en la primera charla. Puede hacer cosas muy terribles para la cosmética y para la función. Entonces queremos evitar esto, que no haya esta formación de cicatriz al pasar nuestra atención de reducir la mortalidad a mejorar la función y la cosmética. Eh, Sabemos ya que el tejido de granulación es malo, que la cicatriz es mala y tenemos que pensar de manera diferente. No queremos que haya una contracción para que no se produzcan estas cicatrices hipertróficas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, esto lo hemos sabido desde hace tiempo, pero no teníamos los recursos. Realmente, este fue uno de los artículos originales que mostró que si uno deja que una herida sane espontáneamente, hay un porcentaje muy alto de pacientes que van a desarrollar cicatrices y si lo aleatorizamos eh, con el injerto temprano vemos que hay mucha menos cicatrización y podemos hacer mejor las cosas. Y hay estrategias que no son parte de esta charla. Se pueden utilizar distintas técnicas de injerto. Podemos conversar de si la malla estándar eh, y la distribución es mejor versus los microinjertos, también las relaciones de expansión, digamos, a 100 a 1 es interesante. También está la ciencia de los injertos fraccionales, en donde tomamos columnas microscópicas de injertos de piel y es fascinante porque lo que pasa cuando uno toma estos injertos de piel es que el sitio donante cicatriza rápidamente en cuestión de 5 días y son injertos columnares de espesor total y aunque uno piensa que no les va a ir bien, ha habido buenos experimentos que muestran que estas columnas se auto arreglan y saben cuál es la dirección correcta. Y eh, en términos de lo que hacemos nosotros en quemaduras, esto quizás se demore en llegar porque esto es más para cicatrización de heridas, pero es interesante este fenómeno de... Y finalmente tenemos los injertos de blister de succión epidérmica que son coberturas de piel, no se incorporan realmente, pero los quería mencionar en primera instancia para que sepan que son estas terapias que ya existen, pero no son las que me voy a concentrar porque no llevan a resultados funcionales en los pacientes. Entonces, de lo que les voy a hablar hoy es de injertos de piel autólogos de cultivo. Voy a hablar de CEA y el Cell Spray, también los injertos halogeneicos, que son dos productos los que tenemos, Caloca y tenemos Apligraf también, y luego la piel no cultivada es es el principal tema de hoy. Entonces, los queratinocitos cultivados, así se ven, vienen en distintas formas. Muchos centros cultivan sus propios queratinocitos. En Estados Unidos se hace para producto comercial y hay mucho entusiasmo acerca. Inicialmente hubo mucho entusiasmo. Yo estaba todavía muy joven cuando esto comenzó. Hubo mucho entusiasmo, pero después hubo muchas complicaciones. Se requirió mucha más reconstrucción a medida que iba pasando el tiempo. Había más pérdida de piel con el tiempo, como que se derretía el injerto y también había altas tasas de infecciones por gram negativos. Y en el centro de quemaduras del ejército, nosotros tuvimos 16 pacientes con unas quemaduras muy grandes y lo que buscábamos era algo que pudiera realmente ayudarnos con las quemaduras de gran superficie con sitios donantes. Son las quemaduras más difíciles realmente, no son necesariamente
este tipo de pacientes no son aquellos en donde quiere uno ensayar una nueva tecnología y fue injusto tal vez tratar de poner estos queratinocitos cultivados en estas quemaduras tan grandes porque pues era mayor la probabilidad de fracaso, pero realmente no tuvimos unos resultados muy notables, los pusimos en un 15%, pero para cuando fue en últimas solamente cubrimos un 5%, entonces perdimos 2/3 del injerto a medida que transcurrió el tiempo con un costo excepcionalmente elevado, entonces casi pensamos que esto no iba a ser viable, que esto no nos iba a ayudar con las quemaduras muy grandes. Entonces, ¿qué pasó con los queratinocitos cultivados? Bueno, una de las cosas que pensamos después de esa primera fase de los queratinocitos cultivados es qué podemos hacer. Este fue un estudio eh, en 2019 y lo que encontraron y es práctica común, la gente empezó a utilizar estos queratinocitos en piel de como injerto de espesor parcial. Este es su, esta es piel de cadáver y luego se utiliza eh, una excisión del epitelio y se deja la alodermis y ponen queratinocitos cultivados encima. Primero, o versus ponerlo en un lecho denudado y finalmente ponerlo encima de un injerto de malla. Entonces, una combinación de esas cosas lo que estudiaron y lo que podemos ver es que el prendimiento del injerto es mucho mejor cuando se utilizan los queratinocitos cultivados con la malla de piel y la necesidad de procedimientos reconstructivos disminuye sustancialmente. Una de las cosas que confunden este artículo es que ellos no describen exactamente con CE y con el injerto de espesor parcial con malla, eh, pero muestra claramente que los queratinocitos cultivados solos probablemente no son tan durables como estrategia de largo plazo, pero si uno los combina eh, con un injerto de malla, es mejor el resultado. Esto veremos más adelante a medida que vayamos aprendiendo qué más podemos hacer con los queratinocitos cultivados. Este es otro artículo que nos dice que si solamente utilizamos los queratinocitos cultivados como una fábrica de factor de crecimiento, los utilizamos para hacer esto, tal vez solo podamos utilizar injerto halogénico. eh, eh, porque lo hacemos más bien con injerto halogénico. Entonces, lo que encontraron en estos pacientes fue que pudieron volver a tomar más adelante después de que sanó el sitio donante. Y lo que encontraron en las quemaduras térmicas profundas es que la mayoría de esas epitalizaron muy bien. 9 de 13 pacientes tuvieron una buena epitalización y una cicatrización del sitio donante en 6 días con una buena cicatrización. Hubo algunas fallas, se volvieron a reinjertar con queratinocitos autólogos y funcionó bien y no hubo necesidad de injerto de espesor parcial en estos pacientes. Y lo que es interesante de estos queratinocitos cultivados halogénicos es que no son durables, desaparecen. Uno no va a encontrar esas células en el cuerpo. Esas células son reemplazadas por el cuerpo, pero al parecer sí tienen la capacidad de aportar un ambiente local apropiado, bueno, o quizás lo que estamos haciendo es que cuando ponemos los queratinocitos cultivados, ya sean hologénicos o autólogos, lo que hacemos es que preparamos mejor la herida, tal vez es eso, ese es el factor, una buena preparación de la herida y es lo que determina que el resultado sea mejor, pero parece que los las células epiteliales halogénicas cultivadas tienen un efecto semejante al de las células autólogas.
Esto se los menciono rápidamente, este producto que se llama AppliGraft, para no tomarlo mucho en cuenta porque es tejido halogénico, epidermis y dermis halogénica. Realmente, al parecer, no tiene un efecto durable. Es más en la literatura de las heridas que de las quemaduras. Pero una razón por la cual lo menciono acá es que este artículo consideró el ADN para ver si persistía y es muy poco este material halogénico que persiste en los pacientes. En menos del 10% de los pacientes se encuentra un residuo biológico duradero de este AppliGraft. Pero el mundo mejoró, creo yo, con esta idea de piel epitelial no cultivada, este producto que se llama Rizel, que está en el mercado. Es un producto notable, realmente se pueden tomar fragmentos de 4 por 6 centímetros, se puede morcelizar y se genera una suspensión y se pueden hacer cosas notables. Este fue uno de los primeros artículos que analizó este producto para heridas dérmicas profundas. Este fue el artículo de Fiona Woods, quien fue la pionera con este material, con este producto. Y lo que hicieron fue estudiar el tratamiento estándar con Duoderm o una cobertura versus desbridamiento y BioBrain versus desbridamiento más BioBrain plus Rizel y lo analizaron a través del tiempo y lo que encontraron fue que en la terapia estándar requirieron muchas más curaciones, los puntajes de dolor fueron muy diferentes, con la terapia estándar mucho más dolor, pero lo más importante es que si uno, gracias, gracias. Entonces, si se utiliza el RICEL, disminuye el tiempo hasta la cicatrización. Una herida que permanece abierta mucho tiempo es un problema y esta fue la primera vez que vimos que la piel no cultivada realmente puede tener un impacto sobre la cicatrización de las heridas en los primeros días. Rizel, aquí revisamos, se hizo un estudio europeo. En los Estados Unidos ha habido dos estudios y compararon eh, malla de 2-1, de 3-1, de 4-1, y lo que encontraron fue que si se pone Rizel sobre la malla, las heridas cicatrizan al mismo tiempo. Si, al comparar el injerto de 2-1 sin Rizel o el de 3-1 con Rizel, lo que se encuentra es que la cicatrización es igual. Y también este fue un estudio de no inferioridad. A los pacientes les fue bien con Rizel y en la gráfica inferior se necesitó menos tejido donante. Y eso es crítico realmente para que la persona pueda salir pronto del hospital. SEA falló por todas estas razones, pero yo creo que tuvo que ver más que con solo esas razones. El hecho de que si uno toma una célula y la pone en un factor estimulante de colonias y se estimula, ya deja de ser una célula normal. Los queratinocitos no son como el Rizel. Entonces, a medida que hemos adquirido más conocimientos sobre el epitelio es verdaderamente un órgano muy robusto que tiene muchos órganos de sensación y de función neural. Y creo que no debemos subestimar a los queratinocitos. Y también sabemos que la membrana basal epitelial es importante. Estos son los datos de la doctora Fiona Woods. Estas células son viables cuando se sacan del Rizel, tienen fibroblastos, queratinocitos y se pone por spray y es bastante notable. Tenemos oportunidades ahora para tratar la discromia
con el dispositivo de RICEL. Hay un trabajo interesante con discromia y este producto, pero realmente el futuro es tomar estos constructos y construir piel. Y tenemos la opción ahora en quemaduras. Ya no podemos utilizar Integra, BTM o Matridem y ponerlo sobre un injerto de malla. Y estamos muy cerca de poder crecer piel en los árboles, por así decirlo. Es una área muy interesante para mejorar la atención de nuestros pacientes. Y entonces, ¿qué podemos hacer para concluir? Los queratinocitos se pueden utilizar como fábrica de factores de crecimiento. Pueden utilizarse como fábrica de factores de crecimiento y pueden mejorar el cuidado de las heridas. A los queratinocitos les va mejor cuando se utilizan con piel, con membrana basal o con dermis. Y la terapia con queratinocitos es mejor si se hace tempranamente. Hay que hacerlo tempranamente y yo creo que la piel o las células no cultivadas ofrecen ventajas en términos de ahorros, reducción de costos y mayor eficacia. Agradecer mucho a la sociedad por haberme permitido dirigirme a ustedes y quiero invitarlos también a Birmingham, que en el Reino Unido en agosto del año entrante. Muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado.